vamos a hablar de atletismo y sobre todo de marcha atlética. Y lo vamos a hacer con quien sin duda alguna pensamos que fue la punta de lanza que abrió camino a nombres como los ciezanos Juan Manuel Molina o Benjamín Sánchez, entre otros muchos, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a Fernando Vázquez Martínez, exmarchador, como decimos, ciezano. Vamos a hablar esta noche, Fernando, ante todo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues vamos a rebobinar, por así decir, y nos vamos a ir pues a ese momento inicial tuyo. Fernando, ¿quién y cuándo te inicias en el atletismo y por qué precisamente elegiste la marcha atlética como disciplina a trabajar? Hombre, la iniciación al atletismo fueron dos fases. La marcha atlética la cogí después de estar en el atletismo. El atletismo fue fortuito todo. Un domingo cualquiera, que había una prueba de barrio, que por cierto es una lástima, pero ya se han perdido, del barrio de San Joaquín, que había una carrera que organizó el Club Atleo, dando vuelta a la manzana del Baix todo, o sea que con poquito se organizaban las cosas. Y bueno, me levanté, me di cuenta que había una carrera, me apunté a la carrera, no me salió mal. A partir de ahí pues estaba allí José Antonio Carrillo, que era quien organizaba todo el tema. Hablamos que si podía empezar a correr con ellos, bajé al río, empecé a correr con ellos y ya luego, una vez que yo ya estuve un año y pico haciendo atletismo, bueno, corría como todo el mundo, evidentemente, pues hacía falta sacar un equipo de todas las disciplinas, faltaba un marchador, lo echamos a suerte, me tocó a mí y por fortuna pues salí, lo hice bien y empezamos y así. Esos primeros años y de esas primeras competiciones. Hombre, si nos referimos a la primera competición de marcha atlética, que fue aquella, que fue la del famoso sorteo, que por cierto me tocaron dos disciplinas, me tocó marcha y disco. Y afortunadamente me tiré por la marcha, el cuerpo no me daba para ser lanzador de disco. Y bueno, muchos nervios porque entonces, como era una disciplina que no se conocía en absoluto, pero sí es fundamental dentro del atletismo para hacer equipo, pues sabía que todos los compañeros se reirían de mí, igual que yo a la vez me reía del que lanzaba peso o hacía jabalina. Y bueno, muchos nervios, sobre todo el temor al ridículo de no hacerlo bien. Era lo que más me impactaba de aquella prueba era, joder, yo si no lo he hecho nunca ni nada, solo lo he visto por la tele, algunas carreras que he ido lo he visto, pero bueno, la verdad es que se dio bastante bien. Una vez que ya pues te inicias en el atletismo en general y como bien nos decías en la marcha atlética en concreto, ¿en qué momento, qué carrera es la que ganas, qué torneo es el que ganas, que te hace de manera definitiva decantarte y ponerte a trabajar ya definitivamente en la marcha atlética? El inicio este que comentábamos, que empezamos a hacer pues lo típico, como aquella vez me salió bien, pues ya en las sucesivas carreras no hubo ni sorteo, era Fernando Vázquez directamente a hacer la marcha atlética. Y fue un cúmulo de circunstancias, por aquel entonces estaba marchando un ilustre marchador murciano de aquella época, Juan Jesús Barranco, con su entrenador Belmonte, que me empezaron a verme que funcionaba bien. Empecé a hacer un par de concentraciones con ellos y con José Antonio, que venía medio a aprender, fuimos aprendiendo los dos juntos de toda aquella disciplina, y un día sin más fuimos a hacer una prueba allí de equipo y hice mínima para un campeonato de España, para un campeonato de España superior incluso. Yo era, creo recordar, cadete, hice mínima para el campeonato de España, creo recordar, o senior y tal, de pista cubierta, que tuvimos problemas que luego no me dejaron correr porque era joven y tal. Y a raíz de entonces, pues, coño, se ha hecho la mínima para el campeonato de España, que eso ya era un logro para nosotros, porque no teníamos tampoco la cantidad de gente suficiente para ir a campeonatos de España, etcétera. Pues empezamos a tomárnoslo un poco más en serio y ahí fue. Las competiciones, de las grandes competiciones en las que has participado, ¿cuál de ellas destacarías y por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido en alguna de ellas que tú la recuerdas sobremanera sobre el resto de las demás? Por nostalgia podríamos decir las más importantes, depende según los resultados, pero quizás no por los resultados tampoco lo es todo, porque por ejemplo, para mí una de las mejores competiciones que he hecho nunca, quizás la mejor, que es donde hice marca, fue una Copa del Mundo en la República Checa, y no hice un gran puesto por equipo. Me parece que sí, España fuimos subcampeones del mundo, pero bueno, que yo me parece que hice el 17 o el 18, pero fue una de las pruebas que históricamente ha sido de las que más nivel han tenido a nivel mundial. Pero bueno, a mí fue muy buena porque yo logré bajar de 1:21, que era un objetivo muy importante para mí, y quizás esa sea la más entrañable de todas, fue la Copa de Europa en La Coruña, que más allá de haber sido tercero a nivel individual, pues me dio la plaza directa para ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Entonces
Entre esas dos pruebas son las que más tengo en mente normalmente. Una Copa del Mundo también. Como todo deportista, como decimos, tu idea, tu objetivo era, o uno de tus objetivos, llegar a unas Olimpiadas. Cuéntanos, ¿pensabas que eso podía llegarse a ser posible? Bueno, cuando empezamos ni se me pasaba por la cabeza. Poco a poco, sucesivamente, conforme íbamos dando pasico a pasico, haciendo buenos resultados en Campeonatos de España, haciendo buenos resultados de marcas y mínimas para poder asistir. Lo que pasa es que en aquel entonces también había mucha gente de gran nivel y era difícil acceder a los campeonatos. Pero bueno, poco a poco fuimos mascando todo aquello durante años, hasta que en el 92, creo recordar, que yo estuve en Barcelona viendo los Juegos Olímpicos, dije, joder, pues si yo los veo, yo sé que puedo estar aquí también. Y ahí fue cuando más o menos empecé a creerme que yo podía estar en unos Juegos Olímpicos, a raíz de yo ver lo que es la Olimpiada en directo de la prueba de marcha. Y yo me convencí de que sí, que podía asistir a unos Juegos Olímpicos, y bueno, al final pues lo conseguí. Y seguimos abundando en las Olimpiadas, como decimos, la gran meta de todo deportista. Y cuéntanos, queremos pues, los mayores datos posibles de tu paso por las Olimpiadas de Atlanta, como decimos, es decir, tu preparación, el viaje, tu estancia allí, el desarrollo de la prueba, en qué pensabas o en quién pensabas cuando estabas compitiendo. Pues si te digo la verdad, pese a que los Juegos Olímpicos han sido la carrera, la prueba más importante que yo he realizado, es una prueba que me trae muy malos recuerdos, malísimos. Te voy a explicar por qué. Porque en el transcurso de la concentración de los Juegos Olímpicos, en aquel verano, justo un mes antes, fue cuando al pobre Mariano pues le pasó lo que le pasó. Y aquello, pues la verdad es que estábamos José Antonio y yo allí solos en Fonromeo, seguíamos las noticias por la radio, llamábamos por teléfono, y nos llegó profundamente, porque yo a Mariano lo conocía, le estimaba, habíamos estado nadando juntos durante tiempo, que íbamos a nadar juntos a la piscina y tal, y la verdad es que te descentra un poco. Entonces el recuerdo no es el más grato, lo que es la preparación, porque me acuerdo perfectamente de aquel entorno, que también el día del fallecimiento en sí, que estábamos nosotros, que ya nos faltaba prácticamente 3 semanas para asistir a los Juegos, pues teníamos que decidir si bajábamos al entierro, si nos quedábamos en Fonromeo, que estábamos ahí entrenando, y si era bueno, era malo. Y la verdad es que el recuerdo no es malo, es malo que diga. En sí la prueba, pues bueno, no competí bien. La verdad es que, como se dice vulgarmente, la cagué, porque yo creo que había entrenado mucho más de lo que luego pude desarrollar en la prueba. Pero bueno, al tiempo te das cuenta que no solo está en el entrenamiento en sí, en lo que hayas podido entrenar durante todo el año, que fue mucho y bueno, que habíamos entrenado muy bien, sino que luego la competición influye en muchos factores. Influye el factor psicológico, el factor de que era la primera Olimpiada y se me quedó un poco grande el entorno, no la carrera, sino el entorno, el yo verme allí, la importancia que le daba, televisión por todos lados, prensa por todos lados, y a mí se me quedó un poquillo grande todo aquello.